Hola, hola a todos. Bueno, pues deciros que a los que esperabais la conferencia que se dio en la Fiera de la Tierra, pues como que el sonido es malísimo, lo siento. Eh, Tenía que haber tenido puesto un micro encima porque se oye todo el ruido de fondo. Se podría quitar, pero igualmente no se oye bien. Y por lo tanto, pues he decidido cumplir mi palabra haciendo otro vídeo. No suelo hacerlos, pero bueno, parece ser que toca. Y, y reemplazando esta conferencia voy a intentar recrear un poquito y deciros lo que salió allí. Evidentemente no es lo mismo, porque cada momento es ese momento, ¿vale? Y por lo tanto, pues voy a primero presentarme para los que no habéis estado en la conferencia y que sí puede ser que la compartáis. ¿M? Y también para, si se publica en redes, ¿vale? Pues explicaros que en este presente me llaman Cristina Aurora, es mi nombre de nacimiento. Y, y bueno, desde muy pequeña, pues, por lo visto, porque claro, yo no me daba cuenta, por lo visto viví las cosas muy diferente a otras personas, a otros niños, o mismo había otros niños a mi alrededor, pero que también, pero como no nos lo contábamos, tampoco lo sé. Pero lo que sí sé y puedo explicar es lo mío. Y desde muy pequeña, pues claro, parece ser que veía las cosas bastante distinto, porque ahora que soy adulta y tengo muy buena memoria, puedo recordar muchas situaciones en que me encontraba pues como cuestionando lo que se me decía tanto en el colegio como en la familia y pensando claramente que no solo los adultos no tenían las respuestas, sino que a veces estaban muy confundidos. Lo cual, claro, cuando eres pequeña y estás en tu mundo, en tus cosas, porque sin darte cuenta, pues te creas tu mundo. Precisamente por eso, hasta que pues te lo haces como más consciente de que no encajas ahí o que eres distinta, ¿vale? Hoy día me dices que eres muy rara. Hoy día contestaría, pues sí, como los diamantes, ¿no? Pero en aquellos momentos era muy tímida y mi timidez pues hasta me llevó a tener clases aparte, ¿no? De ortofonía, porque se supone tenía problemas. Entonces yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, como en una de las sesiones, yo era chiquitita, pues no sé, unos 6 años o así, 6, 7 años. En una de las sesiones la ortofonista me preguntó contrarios, que yo tenía que decirle contrarios de ciertas palabras, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que se fomentó un conflicto, por lo visto en ella, ahora lo sé, porque yo no sabía decir lo contrario de la paz. Y me acuerdo perfectamente que en aquellos momentos para mí era imposible que aquello tuviera contrario. Sí, muchas de las cosas que se me pedían que tenían contrarios, pues para mí era imposible. No, no me parecía lo mismo, no tenía nada que ver el uno con el otro. Cuando ella me dijo que vaya, por Dios, que era la guerra, yo me quedé muy sorprendida porque pensé que la guerra no podía tener contrarios y la paz tampoco. Es decir, se podría estar en paz en una guerra, que eso dependía de mí, no de lo que hubiera fuera. Bueno, por ejemplo, también
era rara en muchas otras cosas. Por ejemplo, un día dijeron que la biblioteca de Alejandría se había quemado y yo estoy en llantos. O, por ejemplo, cuando mi madre empezó a decirme que las mujeres teníamos la regla y que eso era una obligación, que era algo natural, que era así, que esto no se podía remediar y que bueno, que me tendría que acostumbrar. Yo me acuerdo que en ese momento, no tanto ya la regla, porque en ese momento no la tenía, por lo tanto no mi caso, porque no puedes realmente ponerle atención a algo que no conoces en ese mismo momento. Pero sí lo que me llamó la atención es la imposibilidad que fuera de otra manera. Porque desde pequeña siempre he tenido ese sentimiento que todo era profundamente justo y que éramos profundamente libres, porque hechos por amor era imposible que se nos impusiera nada. Y claro, a partir de ahí empecé a dudar francamente de los adultos y pensar, pero no deben saber dónde está el botón, pero en algún lado, lo estoy segurísima, que en algún lado hay un botón si uno no quiere tenerla, porque no hay nada imposible. Es muy raro que se lo tomen así. Claro, claro, con los años se me olvidó y por supuesto tuve la regla y no me lo planteé más. Sin embargo, muchos años después, a unos 20 años, pues cayó en mis manos un libro, El Tao femenino o el Tao del Lo femenino, en que precisamente se ven cómo las mujeres se quitan o se vuelven a poner la regla cuando ellas quieren. Es decir, si quieren tener un tiempo, pues sin ella, para ahorrar energía y, por supuesto, hacer esas limpiezas ellas mismas conscientemente, se lo quitan. Y si quieren tener un hijo, pues lo vuelven a poner. Con eso os quiero decir que las cosas más naturales, supuestamente, nosotros tenemos todo el poder en nosotros de cambiarlo. Todo, absolutamente todo lo que creemos imposible de cambiar, porque eso es así desde la noche a los tiempos. Y así muchísimas cosas. Podría enumerar un montón de cosas desde de pequeña que me hacía ser pues la rara, la que se movía aparte, la que leía mucho. Y de hecho mi madre es maestra y me enseñó a leer antes de ir al colegio. Y por eso quizás me pude fijar en otras cosas que los demás niños no. Y bueno, lo que sí supe es que no tenía que prestar demasiada atención en el colegio. Algunos estarán gritando, ¡ay, Dios mío! Si oyen esto mis hijos, no. Sin embargo, yo sabía que simplemente con tener la nota media no me molestarían y yo podría seguir en mi mundo. De hecho, también se demostró que podía hacerlo de otra manera porque en un momento dado mis padres tuvieron un problema y yo quise llamarles la atención, desviar su atención de ese problema que fue bastante grave en la familia y que hubo un antes y un después. Y tenía yo 11 años, un año muy importante para los niños, porque ahí hay un paso iniciático para todos, cada uno en su nivel, pero para todos. Pues eso, pasó algo importante y para desviar su atención pensando que de esta manera pues aliviaría o les quitaría drama, pues fue la primera de la clase todo el año en que se me dio un premio de honor y todas estas cosas. Pero fue el único año, porque al siguiente volví a las mías, volví a las andadas y volví a que no me molesten, a estar ahí, pero observando lo que era mi persona,
profesores, los alumnos, el empeño y desde mí pues sacar mis conclusiones de camino. ¿Vale? Y esto, claro, me ha llevado a hoy, como lleva a todos, ¿no? Como cualquier camino lleva a cualquier persona a lo que es hoy. Y claro, os diréis, como me ha dicho hace poquito una persona en la consulta, pues me dice, uy, es que tú has tenido mucha suerte, porque claro, tú desde muy pequeña pues has sabido que yo no sabía nada, solo estaba ocurriendo, yo no saqué conclusiones. Pero aparte de todo esto, es que simplemente como le he contestado, sabe más el viejo que por zorro. Es decir, que como os he dicho que hay en castellano, que se sabe más por viejo que por zorro. Y es lo mismo. Y aunque muchos quieran desviar la atención de vidas pasadas, o no creérselo, o no pensar en ello, o que no ha llegado todavía el momento para ello, porque claro, uno tiene demasiada cosa ya en esta, pero tenemos una cultura milenaria allí que se dedica a eso, que se ha dedicado a eso miles de años, que es preservar la memoria, hasta hace muy poco, que es la cultura tibetana, y que se han pasado pues vidas y vidas manteniendo este conocimiento, aparte de todos los maestros que ya hacen regresiones como yo misma, y sobre todo que todo se desencadenó después de una regresión involuntaria, consciente de alguna manera que eso era una regresión y que no había sido buscado. Y eso habló del 96, por ahí. ¿Vale? Porque hasta el momento, pues yo me entregaba totalmente el flujo. Muchos de mi familia se me ponían las manos en la cabeza porque siempre he seguido mi corazón. Y también, como decía otra persona hoy, es que no he tenido jefes nunca. Bueno, sí que es cierto que he trabajado para mi padre en un momento dado, poco tiempo, porque tenía una empresa de coches. Y después para mi ex suegro, que también tenía 5 empresas distintas, pero eso fue hasta los 20 y pocos, porque enseguida no era mi camino. Y de todas formas siempre pensaba, a ver, aquí mi jefe desde pequeña es el universo. Imagínate que un jefe me dice de ir por ahí y yo voy a decir que no, porque voy a ir por allá. Así que más vale que no tenga ninguno, si no tengo problemas. Y me busqué pues sola, cómo hacer las cosas de tal manera, pues de que no tenga que deber nada a nadie. Y que si tengo que hacer algo, no tener que responder ante nadie más que ante mí. Y bueno, eso me ha llevado pues por X razones bastante fuertes también en la vida a encontrarme pues sin nada y empezar a vender en la calle, por ejemplo. Un tiempo bastante largo y que agradezco con toda el alma. Estuve 9 años viajando en una autocaravana por toda España. Una maravilla España. Una diversidad en tan poco espacio tremenda. Digo tan poco espacio porque podríamos fijarnos en países tan grandes como Argentina, como, bueno, cualquier país o países como India o China, ¿no? Que también deben tener su diversidad, ¿verdad? Pero es que España no es tan grande y tiene una diversidad increíble. Y claro, poco a poco ahí me tuve que ver, pero la suerte era que, bueno, entre comillas la suerte, eh, era que estaba 3 días en los lugares y después me iba. Es decir, que me podía escapar de mí misma. Si la gente me venía y me hacía regalo por lo que les había hablado, no entendía por qué. ¿Por qué? Si acabamos de hablar, yo lo hubiera pasado súper bien. ¿Y por qué me hacen un regalo? A ver, y fue sobre todo por la zona de Rioja, de la parte del País Vasco,
bueno, por todas partes en realidad, ¿vale? Y fue bastante espectacular para mí ver todo esto, pero claro, me daba miedo y me escapaba corriendo. Bueno, no me daba cuenta que me escapaba, pero me escapaba y me daba un cierto alivio porque no tenía que responder de lo que había dicho ni nada, porque no me acordaba ni siquiera lo que había hablado. Entonces era bastante problemático para mí. Pero a la vez, bueno, cogíamos la caravana y pum, a lo mejor hacíamos 1000 kilómetros más por otro lado. Y ya está. Y bueno, hasta que tuve que parar, porque mi niña, mi hija pequeña, pues la que en este momento tenía pues 4 o 5 años, que tenía que empezar ya pues a estar de otra manera, ¿no? Y pues de estar con otros niños y todo esto, pues decidimos parar en un lugar y cayó así, San Feliu de Guíxols. A lo primero fue un poco chocante, ¿no? Porque estaba el pueblo muy, os hablo de hace 30 años, estaba la cosa muy espesa. Y lo que era Playa de Aro, yo decía, esto es Las Vegas, yo aquí no quiero vivir. En fin, la cuestión es que era así y yo decía, bueno, por algo debe ser, vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, se dio que como no se podía hacer viajes así y vender por ahí, pues me instalé en una tiendita pequeñita y dije, bueno, ya veremos qué pasa. Faltar para comer nunca me ha faltado y no me va a faltar ahora. Mi jefe es el universo, así que ningún problema. Ya veremos. Lo que pasa es que, claro, una cosa era ir hacia la gente y otra cosa es que la gente venga hacia ti esperando sentada. Y claro, habiendo viajado tanto tiempo era un poco complicado, muy difícil. Así que los viajes empezaron a hacerse por dentro. No tuve más remedio que confrontarme a mí misma porque me tenía que quedar quieta, pues. Entonces empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar cosas muy profundas. No solo pues me separé de la persona que ya no tenía lugar en mi vida porque no había servido de como un escudero, ¿vale? Para llevarme para aquí y para allá. Se lo agradezco, pero el precio fue bastante alto. Pero también eso me enseñó a aprender a ponerme en mi lugar. Porque tenía costumbre estar siempre en mi mundo, al margen de lo que vivía exteriormente. Podía perfectamente hacer las dos cosas a la vez. Y poder también meter mi cuchara en alguna que otra parte para cambiar las situaciones cuando hacía falta. Pero no lograr todavía respirar en paz en compañía de esta persona. Por lo tanto, nos separamos y yo sentí una liberación muy grande. Y un agradecimiento también muy grande, porque en el fondo, un agradecimiento al universo, porque él había servido para traerme aquí a Cataluña. Y yo sabía que tenía que estar aquí, en Cataluña. No sabía por qué. Sabía que había una parte muy poderosa aquí, pero no sabía por qué. Había oído alguna que otra cosa, pero me llamaba profundamente y no desde ese momento que llegó, no, de bien antes. Lo que no me había dado cuenta, que en alguno que otro lugar de España había encontrado gente catalana y me había llamado la atención y el estar con ellos. Y así fue, me quedé en San Feliu de Guíxols y se puso en marcha toda una evolución en mí. Todos esos viajes que había caminado, pues se tuvieron que caminar por dentro sin darme cuenta y empecé a
inconscientemente hacer un balance energético y un balance informático dentro. Y claro, todas las noches tenía para mí, además caía en un piso alucinante, que tenía una vista alucinante. Todo fue llevándome, todo muy sencillo. Y el balcón daba al mar, claro, donde se levantaba el sol además. Y donde se levantaba la luna. Y delante de ese ventanal, pues se me olvidaba todo, porque mi sillón con el cabezal para allá, es decir, me acostaba frente al ventanal y ahí empezó a pasar muchos viajes. Hasta que un día, en el 97, se produjo algo que todavía estoy digiriendo. Una cosa que yo hoy he llamado bioalineación, que es, no me gusta decir método, pero sí, en el fondo es un método, aunque es un proceso vital, ¿vale? Es un proceso vital para que la persona pueda parir su alma aquí. Porque hasta el momento mi alma no estaba parida aquí, no del todo. Y en el 97, en noviembre, en Escorpio, como lo es San Feliu de Guíxols y también Cataluña, fue parido mi alma en 7 noches. Y esas 7 noches hoy son ese proceso vital que puedo impartir a las personas, habiéndolo vivido yo. Y que ya hace 20 y pico de años, por lo menos, que lo hago. A todas las personas que lo saben de unos a otros, o mismo de personas que vienen aquí en verano a mi tienda, que sigue estando esta tienda, ya os hablaré de ella. Esa tienda un poco especial, que es más un templo que una tienda, más una tienda que un templo, las dos cosas. Porque para mí la vida no está separada en dos, un mundo y otro mundo, no. No hay contrarios. Así que para mí no están las cosas separadas en dos. Mi tienda es mi tienda a la vez que mi templo, como lo es mi casa, de hecho, como lo es la vida para mí, como es la naturaleza para mí. Es decir, no está nada separado, como está todo en mí, igualmente, con un cuerpo y un espíritu. Y me acuerdo que no os he dicho lo que le he dicho a esta mujer, ¿no? Que me preguntaba, pues eso, que por qué yo de pequeña eso y los demás a lo mejor les cuesta, tienen que hacer otras cosas. Pues sencillamente porque en otras vidas uno ya está pasado rosca de hacer cosas. Simplemente la tiene tan asentada en él que lo contrario parecería aberrante. Es que no parecería, parece para esta persona, porque ya está. Si lo has vivido tantas veces que ya no pones en cuestión muchas cosas que los demás cuestionan. Lo tienes asentado y pasas a otras cosas, o pasas a otra perspectiva de estas cosas. Y es esa perspectiva que viene a través de bioalineación, porque lo que pasó en bioalineación es que al parirse mi alma aquí, al instaurarse mi alma aquí, se reinstauró mi memoria ancestral y mi conexión a mi sabiduría ancestral, la de origen, y también la de origen de la humanidad. Claro, para eso, como supe después, hace falta muchos reajustes para que la persona no se muera en el intento, vaya. Porque puede ser muy fuerte el recibir tanta energía. Y el cuerpo y la conciencia de la persona
necesita mucha confianza. Y aún así os puedo asegurar que después de ello pasé mucho miedo, porque no podía explicarme por qué yo, y además no quería, no quería, me daba miedo. Después supe que, claro, había vivido unas cuantas vidas donde ya había padecido por ser distinta, por querer decir cosas, y me habían matado pues 5 o 6 veces, por lo menos. Y que, claro, seguramente todo ese recuerdo también estaba ahí. Y no quería. Yo pedía, que sea otro, que sea otro. Seguro que hay otro. Yo ahora no. No, no, por favor, no. Sin embargo, por otro lado, está claro que sí estaba de acuerdo, si no, no sucede. Como todo lo que nos sucede en la vida. Por lo tanto, en esas 7 noches se fue dando un proceso vital para mí en que se desgranó de diferentes formas, ¿no? En que se me llamó por otros nombres que tenían otras vidas. Se me recordó que en mi habitación cosas no debían estar así cuando dormía. Se me mostró unas herramientas que ya tenía, no eran nuevas. Y bueno, sobre todo la primera noche fue bastante chocante porque oí una voz que me decía, levántate. Y yo, había otra chica acostada y todo había sucedido de forma muy, vamos, fluídica, sin pensarlo. Todo se fraguó muy solo, entre comillas, solo. ¿Vale? Ella dijo, pues voy a poner una vela blanca. Vale. Yo tenía el fuego encendido porque, claro, era noviembre y tenía chimenea. Y para mí eso era un gran placer, por lo tanto lo aprovechaba. Y tenía una caja que paseaba conmigo pues desde que era muy jovencita, desde los 13, 14 años. Una especie de caja de metal de esas de whisky que dan con las botellas, que yo me había quedado para mí, seguramente de mi padre, o no sé. Y ahí iba metiendo incienso sin gastarlos nunca. Simplemente los coleccionaba por lo visto y los iba metiendo ahí como algo muy sagrado, como algo, vamos, como oro en paño. Y ella dijo, pues pongo esta vela blanca. Y yo dije, pues espera, yo tengo incienso. Y encontré un incienso que tenía una pasta en tubo, así. Y dije, pues vamos a poner este que huele muy bien, parece. Bueno, entonces yo no sabía que había que coger un trocito, hacer un poquito de, pues eso, más fino, y prenderlo. Yo directamente enchufé el tubo. Y después le dije, pues mira, ya que estamos, te voy a hacer escuchar un disco que cuando yo era jovencita, cuando yo tenía 14 años, cuando estaba sola en mi habitación, pues me ponía y me pasaba unas cosas tan maravillosas. Y lo puse. Y ese disco Evangelis, la fiesta de Evangelis, la música africana de Kenia. Y le expliqué que yo muchas veces a los 14 años pues me ponía las músicas de Evangelis y me imaginaba mundos de oro, donde la lluvia era de oro, donde los árboles eran de oro, pero no un oro metálico,
Y así hablando, pues de golpe oí esa voz y me dijo, levántate. Y yo, bueno, ¿y esto a qué va? ¿De qué va ahora? Como comprenderéis, no es muy habitual. Sí que es verdad que desde pequeña decía ellos tal, ellos cual. Y de hecho alguna pareja se enfadaba. Pero ellos quién. Y yo decía, no sé, no sé. Y entonces, pues, pero vamos a ver, me dice la voz, tú siempre has confiado. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué te puede pasar? Levántate. Siempre has confiado en el universo. Bueno, pues me levanté y toda la columna empezó a crujir. Estando yo de pie quieta, toda la columna, vértebra a vértebra, empezó a crujir. Se oyó en el salón, de abajo hacia arriba, crujió todas las vértebras y sentí como me alineaban la columna. Y ahí empezó todo. Cada noche a las 11 menos cuarto de la noche, durante 7 noches, pues esta persona que estaba conmigo se caía en trance, no se acordaba nada de lo que decía. Y empezaban a utilizarla para transmitirme información y ponerme en ciertos estados. Y así recibí toda la información hasta que pues me dijeron que mi primera vida en la tierra había sido africana. En esta vida he nacido en África. Y que era al principio cuando los niños eran paridos sin dolor y yo como matriarca de aquel lugar imponía la mano sobre el huequito que tenemos aquí al nacer, cerrándolo con la mano, después de haber atendido a la madre con las manos en el vientre también, cerrando ese agujero, conectado ese bebé de nuevo al universo. Es decir, que el alma no se escapara, ¿vale? Que fuera conectada. ¿Vale? A través del tiempo lo que he podido ver es que al pasar el día de la Tierra, que dura 26.000 años en aquel entonces, pues empezamos los 26.000 años que dura la noche de la Tierra, y a partir de ahí toda la enseñanza, toda esa sabiduría se fue perdiendo porque tuvimos cada vez más miedo en esa caída. Se cambió el eje de la Tierra y a partir de ahí pues nos dormimos. Como se duerme uno por la noche, nos dormimos y anduvimos en sueños. Anduvimos en sueños y sueños hay diferentes, hay como 7 diferentes. Por lo tanto, algunos que esas almas que nacían directamente en la noche, pues eran sus sueños de una manera, y los que ya habían vivido antes el día, pues claro, eran más mayores, habían vivido otras cosas, tuvieron más dificultad para perder toda la memoria, es decir, también la ventaja de no perderla. Y cuando empezó este nuevo día que empieza, digamos, se pare aquí, la Tierra lo pare ese nuevo día. No es que no empezara un poco antes, es engendrado antes, pero el momento en que lo pare es el 2012, por eso los aztecas dejaron de hacer calendarios, porque cuando es de día no necesitamos ninguna bases que tocar.
ya no necesitamos ir por la fuerza ni por el mental racional, porque ya vemos, porque es de día, la luz que llega ya activa las glándulas y podemos volver a despertar y volver a ver. Y como bien sabéis, una persona ciega necesita saber dónde está todo, calcularlo todo para no perderse, porque tiene miedo a perderse. Entonces puede inventar miles de etiquetas, miles de libros, miles de enciclopedias, de teorías, puede inventar miles de religiones, puede inventar cualquier cosa para poder sobrevivir en el miedo que tiene, porque sabe que no ve. Muy distinto es cuando de nuevo se abre el tercer ojo, porque despertamos de nuevo y salimos de la noche de la tierra, que la pineal vuelve a funcionar, y eso es lo que ahora se ve, que hay mucha gente que despierta, se ocupan ya más de esto, ya no se ocupan tanto de sobrevivir, por lo menos una parte de la tierra, que no nos olvidemos que hay dos hemisferios. Y por lo tanto, no todo es a la vez en el mismo planeta. Y lo mismo eso ocurre en lo grande como en lo pequeño. Y bien está así, ¿vale? No hace falta hacer nada sobrenatural para cambiarlo. La Tierra sabe muy bien lo que hace con sus células, ¿vale? Y el Sol y los planetas. Y los demás planetas también en coordinación con la Tierra, porque la galaxia va a la de una. Por ejemplo, en la astrología hablamos mucho de la influencia de los demás planetas aquí, pero allí deben también pensar en la influencia que tenemos nosotros aquí, a ellos. Y así no hay nadie ahí, en la superficie. En el interior no sabemos, ¿verdad? Porque nosotros somos una población superficial. Vale. Entonces, porque vivimos en la superficie. Vale. Eso no significa que no haya seres en otros lugares que no sean de superficie. O que las personas aquí no se vuelvan después de otra cosa que no sean de superficie. ¿No? Yo me imagino que cuando uno profundiza en lo pequeño, se va más a lo profundo. Bien, pero eso es otro tema. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que pasaron esas 7 noches en que me resituaron en ese día de la Tierra, donde nuestros conocimientos eran muy distintos, venían del otro hemisferio del cerebro, combinado, por lo visto no del todo por el racional, y por eso seguimos evolucionando, teniendo que repetir. Nosotros somos la quinta generación, la de la comunicación. Hoy me he dignado a comunicar así. ¿Vale? Somos la quinta generación, llamada Aria, y mucho mal empleado por unos. Y por lo tanto, ahora estamos despertando poco a poco de nuevo a nuestras facultades, porque estamos despertando. Cuando se hizo bioalineación, eso estaba en proceso, es decir, en el 97 estaba en proceso. Es verdad que ha habido muchos portales desde los años 50 para preparar, bueno, digamos que se fecundó, ¿vale? En estos momentos, por eso hubo muchas revueltas, muchas cosas muy distintas, etcétera. Igual que hubo portales, por ejemplo, en la época de Jesús. Ha habido portales, pues imagínense, si una noche dura 26.000 años y un día también, imagínense lo que son 2.000 años para 26.000. Por lo tanto, ha venido bastantes almas aquí, muy ancianas, para poder también reagrupar
o decir lo que había que decir para que esos portales cuando se abrían no produjeran demasiado pues escalofrío. Iba a decir, pues sí, escalofrío, ¿sí? Que no robaran la temperatura de los seres humanos. ¿Mm? Entonces, esta bioalineación, bueno, la he llamado así, este reajuste de 7 días, pues me resituó de otra manera y estuve 13 años pues como corriendo, ¿no? Como corriendo, huyendo de mí y huyendo de ello. En ese tiempo pues me intentó tranquilizar, tenía meditaciones de toda clase, en fin, estaban ahí conmigo, lo único que me negué a verlos físicamente, ¿no? Porque se me ofreció la oportunidad. No quería, no era el momento, ¿vale? Deciros que digo todo esto y todavía me coge un poco el estómago, ¿no? Porque son muchos miles de años en oscuridad todo. Y claro, la claridad sobre las cosas, que eso es la luz, ¿eh? La claridad sobre las cosas puede asustar. Y de hecho me asustó mucho. Todo era muy claro, todo era muy evidente, todo era muy coherente. Una coherencia apabullante. Y claro, esto hay que digerirlo, ¿no? Y sobre todo que yo tuviera que ver en ello. Porque cuando vienes aquí, con tu cuerpo, no tienes bastante megabyte para traer esa memoria. Y si se meten todos esos megabytes cuando no estás preparado, como os decía, puede dar un infarto directamente. Por eso la raza humana encontró la forma de hacerlo de esta manera, vida tras vida, hasta que de verdad constituye un vehículo corporal que pueda mantener esa memoria siendo aún una materia. Es decir, se está sutilizando la materia al igual que la Tierra está sutilizando su propia materia, ¿no? Porque en el fondo vamos a la par, ¿no? Entonces, de ahí, pues después de correr y de hacer muchas reuniones en mi casa por la noche como veladas, son veladas, vamos a ver qué pasa. Y pasaban cosas tremendas, es decir, que las personas de ahí, pues, que venían y acudían, porque trabajaba de día en mi tienda y de noche, pues, recibía gente, lo cual llegó a ser bastante agotador. Pero claro, yo necesitaba saber qué pasaba ahí. Estuve en práctica muchísimo tiempo antes de decidir ponerme una consulta porque era muy problemático que vinieran a mi casa. Segundo, y os lo digo a los que no cobráis, había creado una deuda que me la cobraron pues bajándome de aquí a aquí, lo cual es normal. También es verdad que gracias a ello vi que todo lo hecho era beneficioso, porque me han pasado muchas cosas en otras vidas que me podía hacer dudar hasta de extraterrestres, por ejemplo. Y por lo tanto, pues asimilar eso fue bastante lento dentro de lo que cabe. Y se me dijo que no era solo canalizadora, sino catalizadora. Es decir, que se estaba instaurando en tierra una energía distinta, que era parecida al origen, pero más evolucionada, y que poco menos era un conejito de Indias. Y que como yo había algunos cuantos que estaban situados en los ejes de la red y que estamos cumpliendo con nuestra misión de alma de ser catalizadores, que nos habíamos brindado a ello,
por nuestro amor al universo y que eso nos protegía evidentemente del miedo que pudiera haber ambiental o mismo de nuestras propias vivencias para llegar hasta aquí. Por lo tanto, bueno, eso es muy fácil de decir, pero igualmente. Vale, pero me parece todo muy bien, pero bueno. Pero al final, claro, mi tienda se había cuadrado para que arriba hubiera un altillo. Se supone que iba a ser el almacén de la tienda. Era el almacén de esa tienda. Pero claro, yo allí nunca almacené nada. Entonces, lo que hice fue empezar a poner gente. Dice, mira, ¿por qué no haces esto aquí? Porque la verdad es que la gente, desde que llega a este pueblo, parece que me vienen a mirar la cara como si hubiera venido alguien, no sé, vienen videntes, vienen astrólogos, vienen tarotistas, vienen todos a mirar a ver quién ha montado esta tienda. Esto parece Barrio Sésamo y yo, Ana, la bruja de Barrio Sésamo. No los entiendo, es que no sé qué esperan de mí. Claro, eso no había pasado, era el 94, faltaba ocurrir unas cuantas cosas, claro. Y poco a poco, a trancas y barrancas, es así como yo llego aquí. Es decir, que no he buscado nada, no he hecho cursillos, no he pretendido nada, no he tenido ninguna ambición espiritual, ni mucho menos. Bien al contrario, quizás era más bien del de fugarme. Y nada, venía todas estas personas que por lo visto ellos sí sabían que había llegado alguien de su mundo, pero yo no. Así que estuve 2 años y pico, pues de pardilla, de pardilla, de inocente totalmente, ¿vale? Habiendo puesto ahí las cosas que tenía en mi puesto, que eran artesanales, ya no hacía yo cosas porque no tenía tiempo, pero eran de otros. Y sin buscar más, no quería más nada. Yo solo quería estar en la tiendita tranquila. Y ya. Hasta que vino un señor y me dijo, oye, mira, yo tengo unos libros muy interesantes de energía y esto. Y, ay, mira tú, qué interesante. Porque mira, es que sí, quizás debería yo informarme. Y me gusta, me gusta. Pero sobre todo lo que me gustaba de él es que me había traído, los libros no tanto, es verdad, me había traído unos paquetitos así, chiquititos, que guardo uno por ahí, que venía con unos corazoncitos dentro de colores y un librito chiquitito, y se llamaba El Corazón Sonriente. Y me pareció tan espectacular para vender a los niños, porque valía muy poco dinero, y los niños tenían que sacar un corazoncito, y según el que sacaban, tenían una especie de pequeña meditación o explicación en el librito. Y yo decía, esto es la mía, ya está. A los niños que no paran de venir aquí, pues tengo eso para darles, porque claro, ¿qué les doy yo? Que vienen todos aquí, niños y adolescentes, que me venían a hacer preguntas que yo decía, pero ¿para qué me vienen a hacer preguntas a mí? Y claro, yo contestaba y me oía contestar, pero no me pidiera más nada, porque... Y claro, venían después a verme, venían si instalaba a tomar la merienda en mi tienda, y llegó un momento que había unos cuantos y no podía hacer nada, hasta que les dije, oye, yo necesito trabajar también. Sin contar que los padres decían que esto era seguramente una secta. Y que yo hacía magia negra, seguramente. Vamos, yo no me enteraba de nada. De nada. Claro, en un pueblo, no había vivido yo en un pueblo. Entonces, iba a mi bola, no me enteraba de nada, pero claro, empezaron a pinchar y a molestar. Vale, entonces llegó este señor y me dice, pues si quieres eso, ay, pues sí, dame cajas de esto que yo te los voy a vender, verás. Y efectivamente, fui de la que más vendió de esos corazoncitos. De hecho, cuando dejaron de hacerlos, me dio una pena tremenda, porque yo quería que me hicieran eso para poderlo seguir dando a los niños. Y no tan niños, porque me había dado cuenta que a los mayores les hacía falta. ¿Vale? Y entonces, una de esas veces que viene y dice, voy a presentar un libro, ¿vale? Y
era de una tal María Gema. Ahora me doy cuenta, fíjate, porque mi tienda ahora está llena de gemas. Mira tú. Y claro, entonces me digo, sí, claro, preséntalo. Se pone por fuera de mi tienda, pone el libro, todo esto. Y entonces digo, esta es la mía, te voy a preguntar. Le digo, mira, aquí esta tienda, tú que sabes de estas cosas, tiene algo raro. ¿Verdad que sí? Porque aquí viene mucha gente y me hace preguntas y me vienen a ver quién soy, quién no soy, y todo esto, y no sé qué pasa. Seguro que a que tú lo sientes que tiene esta tienda algo raro. Empezó a reír tanto, pero reír tanto, que yo le dije, ¿ves? Yo lo sabía que tenía algo raro. Y más se reía él. Al final que paró un poco me dijo, claro que tiene algo raro. Y eso eres tú. Me entró tal ataque. ¿Cómo dices que va? ¿Qué dices que no? Y que no, y que no. Y como no fue por las buenas, pues fue por las malas, porque al final insistieron tanto en hacerme daño y en hacer púas y en hacer, y en hacer que, es decir, que era magia negra, que esto, lo otro, lo cual me empujó a poco desvelarme y pues poner yo la consulta, porque las personas que yo veía que dan la consulta no me gustaba cómo salía la gente de la consulta. No, no me gustaba que se hablara del futuro cuando yo sabía que eso no existía. No me gustaba. Entonces, poco a poco dije, bueno, tantas que has hecho en casa, de todas esas personas que han venido, es hora que te pongas, ¿no te parece? Ya que no quieres que nadie, o no estás contenta con lo que hacen, pues hazlo tú, ¿no? Eso debe ser. Y entonces se instauró la consulta encima de la tienda y ahí empecé poco a poco con canalizaciones que poco a poco fueron canalizándose y yo viendo cómo se montaba el proceso vital. El proceso que se llama bioalineación, que es el que presento hoy, y quizás me he extendido mucho en mi presentación y cómo pasa, pero que es un proceso que ayuda a parir al alma aquí, porque no sé si lo sabéis, pero no es porque somos adultos que ya el alma está completamente aquí. De hecho, tardamos muchas vidas en ponerla aquí, medianamente, hasta que se desarrolla completamente. Es decir, alcanzamos madurez después de muchas existencias, porque vida hay una sola, es eterna, ¿vale? Perdón, no es vida, es existencia. Después de todas esas existencias, vamos 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando para conseguir poco a poco recordar aquí, en un cuerpo. No es aprender, no venimos a aprender nada. Eso es muy de la fuerza del racional. No venimos a aprender ni a capturar nada. No venimos a aprendernos de memoria nada. Venimos a ser nuestra memoria propia. Lo somos inconscientemente, cuidado. Y perfecto está si no hay nada malo ni bueno. No hay contrarios. Solo los hay para poder poner un pie delante y otro hasta un cierto punto. Hasta que ciertos maestros, por ejemplo, levitan en este planeta. Pero si no, en lo que es el concepto vital, no lo hay. Todo sirve a lo mismo, todo sirve a la vida. Y cada cosa tiene su proceso y cada sector tiene sus dirigentes. No podéis pedir, por ejemplo, que los dirigentes del abono cambien y sean flores. Es antinatural. Cada cual se ocupa de su cometido.
y todo el cometido sirve a la evolución. No es como la religión que puso el diablo fuera de Dios o lo puso en contra. Es como mutilar a ese Dios, decir que es solo mitad y dividir al hombre de la mujer y dividir lo femenino de lo masculino y dividir nuestro andrógino interno, nuestra persona, mostrándonos solamente nuestros cuerpos con sexo, dándole toda la importancia al sexo que llevamos en vez de la persona que somos andróginos. Es decir, que tanto hacemos como emocionamos, porque no es sentir, es emocionar. Sentir es aquí, abajo. Es nuestro chakra vital, nuestro instinto, que pasa por a lo que olemos. Otra cosa es emocionarlo, que es aquí. ¿Vale? Y a través de ese proceso, para no alargarme mucho más, lo que ocurre es que primero son 7 sesiones, claro. Y lo bueno es que se han sintetizado tanto y que la energía está tan ya repartida por las redes, y no hablo de las sociales, hablo de las magnéticas del planeta, que ya es posible, porque ya la habéis recibido telepáticamente, todos, pero es posible hacerlo consciente. Normalmente cuando la persona está medianamente equilibrada en 7 veces, 7 horas. 7 horas que no pueden ser seguidas porque hay que digerir y 7 días entre medio de esas horas menos la última, que es de la sexta a la séptima, que hay que estar un mes para anclarlo en tierra. Vale, esto es bioalineación y lo he llamado así porque considero que es la vida por excelencia, ¿no? La vida verdadera, como decía yo cuando era pequeña, por un título de libro que había leído que trata de racismo, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Claro, tiene que haber. Eh, la cuestión es que ese proceso pasa por todos los cuerpos, porque no si se limpia en una cosa, se va a reconstituir por la otra, porque no. A ver, un buen jardinero sabe muy bien que si no arranca la mala hierba desde raíz, no sirve de nada, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿vale? También es verdad que las personas que llegan a mí ya les toca. No puede llegar quien no le toque. Y también es verdad que se hace en medida de la energía de la persona y a su ritmo y su lenguaje, sobre todo. Porque las canalizaciones, sobre todo, son para emplear las palabras de esta otra persona para que su entendimiento sea el suyo. Es decir, que las metáforas son totalmente distintas para cualquier persona, las formas de enfocarlo, los traumas que ha tenido, las vivencias que ha vivido, se ven y se le dice, se le hace decir, mejor dicho, como confesar. De hecho, la Iglesia Católica se apropió de una cosa muy antigua y que no se hacía para nada así, como se hace a oscuras y en castigo. Tantas cosas que se apropió de muchos ritos paganos, entre comillas, poniéndoles otros nombres y transgenizándolos, ¿no? Pero bueno, era para ese momento, era así, hacía falta, pues, entre tanta ceguera, recoger los rebaños, porque era un desmadre del pánico que había por todas partes. Lo cual por eso ahora desaparecen, van difuminándose en la nada, porque sombra y la sombra viene la luz y no hay más nada.
Y como eso desaparecerán muchísimas cosas. Claro que estamos justo, imagínense, todavía estamos en el líquido amniótico. 26.000 años, 2012. No hace ni 11 años. Me alegro que este vídeo se haga ahora. No me había dado cuenta, Cuidado. A mí me pillan un poco las cosas al mismo tiempo que las digo. De hecho, por eso creo que me hago gracia a mí sola. Y la mayor parte del tiempo está claro que lo hago para mí. Si os sirve bien, y si no, pues, da igual. Porque es una cuestión conmigo misma. Y para mí, como Perceval, ¿no? ¿Para quién es esa copa, no? Para uno mismo. Y bueno, la cuestión es que ese proceso, pues la primera sesión es el encuentro con la persona, el conectarnos, conectar nuestros guías, conectarnos, conocernos, eh, asentarnos uno con el otro. Soy telepata empática, por lo tanto, voy a incorporar todas las frecuencias, todo lo que hay. Y no me voy ni a molestar en pensarlo, vamos. En la próxima sesión se va a poner todo en marcha. ¿Vale? Se cuaja durante el tiempo que no nos vemos y se sigue cuajando durante las noches y los días que no nos vemos. Como entenderéis, no puedo coger mucha gente a la vez. Por lo tanto, me lo tomo muy tranquilita. Detesto las agendas a largo plazo porque yo quiero morir en paz, no morir en paz con una agenda llena. ¿Vale? Me produce hasta favor. Es como dar tu palabra y no poder cumplirla. ¿Vale? No. Me gusta ir tranquila, a mi tiempo, a mi tempo, a mi sentir, en paz. Así que se van haciendo procesos como partos y la segunda sesión pues es la psicología psíquica de la persona y vamos a reequilibrar todo el cuerpo emocional y lo va a sentir ella. Lo va a sentir ella misma, como está torcido para con el cuerpo físico. Y que esos son los dolores de la espalda que no encuentran ningún médico. Marito, los forcejeos de los músculos, las tendones, las tensiones, etcétera, etcétera. Y a través de leer su biblioteca con ella, es decir, resituándola en esas edades para que ella misma diga qué es lo que pasó y con la energía que hay os aseguro que se acuerda, aunque al principio tiene miedo, claro, de recordar, pero sobre todo piensa que no puede hacerlo. La memoria siempre está ahí. Lo único que no está ahí es que se nos olvidó el camino para llegar a ella porque no lo usamos, ¿vale? Porque nos distraemos continuamente con todo. Entonces pensamos que no tenemos memoria, no es cierto. Está ahí, conscientemente o no, pero está ahí. Y mucho más de lo que pensamos. Y mucha más de lo que pensamos también. ¿Vale? Entonces, la segunda sesión es así. Vamos a ir desprogramando traumas y respirándolos en paz hasta liberar toda la energía que va al hemisferio derecho, que es el que gobierna lo femenino, el corazón, es decir, en el sentido contrario, que tenemos todos, el lado femenino, que son las emociones, pero sobre todo nuestras facultades, que dependen de ellas, y nuestra memoria. Porque cuando empezamos a recordar quiénes somos, a ver, no se puede recordar como una lección aprendida al cole, porque es infinito, ¿vale? Pero sí ese estar, ¿no? Nos calmamos. Ya una gran parte de nosotros se calma y empieza a ser más lúcido, ¿vale? Y más coherente. La siguiente sesión es una reprogramación del cuerpo físico, que claro, está desbarajustado por todo esto, pero también por anteriores vidas. De hecho, lo que vamos a desprogramar de traumas no son más que reminiscencias de todo el camino, de otras vidas también, no son solo de aquí.
porque aquí se reinstauran con un acontecimiento que vuelve a suceder aquí. Por eso no forzosamente necesitamos una regresión de otra vida. Si terminamos biolineación y todavía queda algo pendiente porque había que hacer todo el parto del alma para que la persona digiera acontecimientos de otras vidas, entonces haremos regresiones, pero si no, ya estamos haciendo regresiones a esta, y en esta ya están todas las pautas, desde ahí un efecto dominó. No vamos a involucrar antepasados, ¿para qué? Ni fechas de antepasados, ni repeticiones de antepasados. ¿Para qué? Si yo he elegido precisamente mi familia porque mi alma necesita vivir esto, porque en otra vida he dejado pendiente esas cosas y yo adopto ese grupo que en este momento está trabajando esto para devolverme la memoria, ¿cómo se llama? Auxiliar afuera de mí, mientras yo no recuerdo que he sido yo, ¿vale? Que he hecho yo esas cosas o que no las he entendido y que estoy todavía puliendo esto para quitarme miedos, y ellos me sirven de post-it. Igual que toda la vida, todo lo que está fuera de mí me va a servir de post-it a mi memoria, de quién soy yo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a ese cuerpo emocional, pero ya es una meditación muy peculiar que tiene una desprogramación muy peculiar y muy profunda y de muchas cosas desde el principio a fin. No voy a entrar en más porque para qué influenciar. La siguiente sesión va a ser en camilla, ¿vale? En camilla donde la persona se va a recostar y yo voy a trabajar energéticamente sobre ella. Empleo sonidos, empleo algún mineral, pero más que nada los minerales, más que para ella, son para mí. Es decir, para influenciar la frecuencia energética que voy a mandar ahí porque corresponde al color de este mineral. No vayan a creer otra cosa. ¿De acuerdo? Es decir, son redes de protección, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y se va a resituar la persona aquí, en el apoyo en los pies. ¿Vale? Porque estamos reinstaurando el alma y hemos visto que en el cuerpo emocional el alma no llegaba, muchas veces no llega ni a las rodillas, es decir, de las rodillas para abajo no hay energía. Muchas veces. Es decir, no hay toma tierra ninguno, el alma no está en tierra. Está 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando el poder estar aquí. ¿Vale? Entonces llega un tiempo que la persona está madura y va a poder pasar por ese proceso del parto del alma, de bioalineación, y entonces se va a hacer esa reprogramación primero emocional y después la física, que se hace en camino. Seguido eso vamos a trabajar todo para las mujeres el lado masculino y para los hombres el lado femenino, es decir, el contrario, haciendo, pues viendo todas esas proyecciones masculinas o femeninas que hemos tenido en nuestras vidas para ver lo que nos han mostrado y poder cortar los lazos en astral telepáticos que tenemos con estas personas, es decir, los residuos de esas memorias que ya no nos sirven porque nos hemos reequilibrado en nuestros cuerpos. Después vamos a hacer a la inversa, ¿vale? Teniendo en cuenta evidentemente que allí nos vamos a encontrar con nuestro mismo sexo, es decir, nuestra misma percepción corporal, porque perdonen pero el cuerpo sí tiene sexo y tiene una percepción en función a ese sexo. En esta vida, en la otra a lo mejor soy hombre, ¿eh? En la otra antes a lo mejor lo era también. Vamos cambiando precisamente para poder ver todas las facetas, ¿no? Y todas las posibilidades según cómo se mira y viviendo, ¿no? Con esas vivencias diferentes, ¿no? A través de las vidas, hasta poder acoplar esa memoria desde una perspectiva muy, no de fuera, sino de ahí dentro de las facetas. Es decir, no desde lo facetado del diamante, sino siendo el diamante uno mismo. Por lo tanto, poder desde ahí volver a tener toda la memoria, desde los tiempos de los tiempos. Ya se sabe que el diamante es una de las piedras que más memoria tiene,
después el cuarzo, ¿no? Son memorias, son archivos de memoria, como las piedras. De hecho, cuando vas a un monumento tocas y puedes tener memorias, ¿eh? Es decir, son memorias condensadas ahí como chip, ¿vale? Son chips naturales. Eso. Y bueno, a partir de ahí, claro, cuando nos toca nuestro mismo sexo confrontar con la proyección, evidentemente ahí vamos a ver cómo, qué es lo que nos bloquea en esta existencia bajo esa percepción. Y finalmente, pues vamos a esperar un mes que se cuaje todo esto porque se va a reajustar todas las energías y se va a preparar un mensaje final para que los pies reciban la energía de toma tierra hasta la raíz, ¿vale? En conocimiento de causa. El alma llega hasta los dedos de los pies, por decir algo. Es decir, que el holograma que es el cuerpo adquiere consistencia energética de una frecuencia más sutil y que va a permitir que el camino de la persona sea más ligero, menos denso, porque la información se recopila de otra manera. Al apoyo de los pies, que por eso se hacen peregrinajes, por ejemplo, se hacía o se hacen, que es porque cuando nosotros vamos apoyando, estamos moviendo toda la energía que hay en las piernas, que en realidad no son nuestras bibliotecas, y de ahí que el caminar haga que suba toda esta información a consciente, y si estamos solos y en silencio, pues como más, ¿no? Porque empezamos a tener flashes, revelaciones, y es que estamos caminando nuestros archivos acásicos, que están en las piernas, pero bueno, están en todas partes, en los dientes, en todo el cuerpo, en todas partes, millones, para adentro, para afuera, es decir, uno dentro de otro, de otro, de otro, está en todas partes, porque todo es información. Así que el registro acásico está en todas partes, todo es registro acásico. ¿Vale? Después han llamado registro acásico otras cosas, pero bueno, es una forma. Pero el registro acásico es todo. En cada célula es un registro acásico. Vale, pues creo que he recreado un poco esta conferencia. Esta vez no hay ruido, espero que se me oiga bien, que se me vea bien, que podáis tener esa conferencia y que, pues nada, que os aporte lo que os tenga que aportar a cada uno, porque claro, eso es como siempre, ¿no? Eso solo es una excusa. La vida es una excusa, nuestros trabajos son una excusa, nuestros entornos son una excusa de camino hacia nosotros mismos, un juego. Y mientras tanto, pues quitándonos densidad, miedo, de ser conscientes aquí. Por mucho que haya cosas que no nos gusten y que juzguemos aún porque tenemos miedo, cuando en realidad son necesarias, porque son el abono que dará fruto muy hermosos. Cuestión de tiempo. Y como os decía, 11 años, nada más, de 26.000 años, pues desaparecerán escuelas, desaparecerán leyes, desaparecerán todos los límites, las etiquetas. Y recobraremos. A veces me hago un lío entre el francés y el castellano. Nuestra memoria.